Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Dime, ¿cuándo empezaron a surgir estas tecnologías limpias que generan electricidad a partir del aprovechamiento del viento, del sol o de otros recursos que son menos contaminantes que utilizar combustóleo o el propio gas Bueno, natural? básicamente la tecnología limpia, o lo que consideramos limpia, inicia desde hace más de un siglo, y de hecho una de las primeras generadoras que hay en este país de energía limpia es una hidroeléctrica que se instala en Matopilas, en Chihuahua, pero mucha gente se nos olvida o se le olvida que la hidroeléctrica es limpia. Pero bueno, la energía eólica también tiene muchísimo tiempo usándose, no para generar electricidad, pero sí para, por ejemplo, elevar agua en Estados Unidos tiene muchísimo tiempo. Y la eólica en México se empieza a utilizar en los años 90 del siglo pasado, y los primeros proyectos que se dieron fueron algunos casi experimentales en el Istmo de Tehuantepec, pero fueron al principio proyectos pequeños. Y en esta zona es en donde donde se dan una serie de proyectos que son los productores independientes de energía, que en ese momento, cuando se licitan, cuando se llevan a cabo, era tecnología cara. Pero había una obligación del país de empezar a usar energía limpia por el asunto de cambio climático, y por eso se quedan algunos, que son muy pocos, son, si la memoria no me falla, 5 proyectos de energía eólica que contrata CFE con privados, y que, insisto, en ese momento por la tecnología era cara, pero un asunto de obligación moral o ética del Estado mexicano. O sea, serían, hasta la fecha, aparentemente serían 5 los contratos de generación de energía eléctrica vía eólica. 5 los contratos de productores independientes de energía por vía eólica, es correcto, son solamente esos 5. CFE tiene un parque que además, por ejemplo, entre 2019 y 2020 perdió la mitad de su capacidad de generación, básicamente por falta de mantenimiento, lo dice el propio informe de gobierno. Entiendo que ahora ya van a darle mantenimiento para recuperar esa capacidad, pero estuvo abandonado un ratito. ¿En qué estado? Todo esto es en Oaxaca. ¿En Oaxaca? Uh-huh. Y a partir de los años 2000, más bien del año más o menos 2009, que empieza a haber una inversión muy fuerte de privados para hacer esto mediante sociedades de autoabastecimiento, empieza a crecer mucho más rápido en el mismo istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y también se desarrolla de forma muy importante en Tamaulipas. Entonces son las dos grandes regiones donde hay desarrollos eólicos. Hay también otros en Puebla, en San Luis Potosí, en Baja California. Incluso hay uno comunitario muy interesante en Sonora, pero pues ahí va, y se ha ido desarrollando poco a poco la eólica y la solar, prácticamente en el norte del país, aunque todo el país tiene un potencial bastante interesante de energía solar. ¿Por qué la CFE es fuerte en ese terreno? Por ejemplo, me queda claro que en la eólica está trazada, pero también en la solar, ¿la CFE no ha invertido mucho? Ha invertido todavía menos que en eólica. En eólica, ¿Cómo? insisto que tiene un parque en Oaxaca propio, y tiene 5 parques a los que les renta, pero en solar solamente tiene prácticamente la central eléctrica de Santa Rosalía. Y hay otra más, no recuerdo el nombre en este momento. Solamente hay 2 proyectos de CFE en materia solar, y lo que hay son cerca de 86 proyectos privados de gran escala en todo el país, y más de 200,000 proyectos privados en pequeña escala. En privado, en pequeña escala. Dime, ¿qué porcentaje, no sé si se sepa o se pueda calcular, creo que sí, qué porcentaje de la energía eléctrica que produce la CFE la produce vía recursos limpios? Ah, Aproximadamente. sí, está por ahí del 10-11% más o menos, ya considerando incluso las hidroeléctricas, que son el 8.9% según Secretaría de Energía al año pasado. Y hay otra parte que está generando con una mezcla de geotérmica, que es la que usa el calor
del subsuelo y eólico y solar. Entonces está generando por ahí del 10, tal vez el 11% en el mejor de Es los poco, casos. es poco, ¿ah? Es muy poco. ¿Cuáles son las obligaciones legales que tenemos? México adquirió un compromiso en el Acuerdo de París que después se traslapa o se traduce en las obligaciones legales de la Ley de la Industria Eléctrica y decía que México tenía que obtener su energía, el 35% de su energía limpia a partir de fuentes limpias, perdón, por la reiteración, el año 2024. La propia Secretaría de Energía ya aceptó que no se va a cumplir con esta meta legal, que a lo mejor en 2025 se recupera, cosa que tampoco es cierto ni posible, pero es como está sucediendo esto y pues sí, estamos incumpliendo la ley, ¿no? Oye, y bueno, con la reforma supongo que habría más obstáculos para poder cumplirla. Es correcto. La parte más importante es que el Estado mexicano no tiene ni el dinero ni en este momento las capacidades tecnológicas para instalar más capacidad de generación limpia y por lo tanto cumplir con el acuerdo. Dicen ellos que que con la hidroeléctrica se va a cumplir. La realidad es que no alcanza la hidroeléctrica. Insisto que el año pasado se generó alrededor del 8.9% de la energía eléctrica proveniente de hidroeléctricas. Aunque se duplicara, vamos a quedar muy, muy lejos de la meta de 24%, perdón, de 35% en 2024. Se necesita para eso forzosamente una inversión muy, muy fuerte y tendría que ser de capital Privado. privado, pero pues le cerraron las puertas prácticamente a nuevos proyectos desde mayo del 2019, ¿no? Hay más de 100 permisos de generación, la gran mayoría de ellos eólicos y solares, esperando que se resuelvan y eh, todos han sido, los que han sido procesados han sido rechazados. Resuelvan. Ahora, ¿hay algún cálculo, Víctor, que nos diga cuánto necesitaríamos invertir para entrar a este asunto, la localización o establecimiento de parques eólicos o bien solares que contribuyan a llegar a la meta? ¿Esto qué implicaría en términos de lana? El año pasado teníamos un cálculo que más o menos se necesitaba que se fuera instalando unos 3.5 gigawatts de capacidad de generación limpia. Esto en lana que significa pues alrededor de unos 4.000 millones de dólares anuales de aquí a 2024. En ese momento lo pensábamos en términos de que si se convocaran nuevamente subastas que han sido suspendidas de forma, además hay que decirlo, ilegal. No tiene Secretaría de Energía facultades para hacerlo, solamente para opinar al respecto. Entonces, si se retomaran las subastas en algún momento, serían alrededor de 4.000 millones de dólares anuales los que se deben estar invirtiendo y la realidad es que se antoja bastante difícil y este número creció por la falta de subastas el año pasado, ¿no? O sea, no hay subastas y además de que no hay nada que habilite la suspensión, diga, es una Las suspensión subastas, artificial. exacto, las subastas lo que hacen es, se firman contratos y esos contratos comprometen inversión. Como no ha habido subastas y además están parados los permisos, no ha habido compromisos de inversión y por lo tanto no hay proyectos nuevos. O sea, desde el 2019. Desde O 2019 sea, tenemos 2019, 2020 y 2021. de hecho, desde el 2018, la última subasta que organizó la administración anterior fue suspendida originalmente y después cancelada por este gobierno. O sea, 2018, o sea, 2019, 2020, 2021. En 3 años se hubieran invertido o hecho compromisos de inversión por 12,000 millones de dólares. Más o menos, sí, sin Es problemas. lo que perdimos. Lo que dejamos de recibir en inversiones, es correcto. Oye, a ver, ya sé que es una pregunta más, sí, qué estúpido es este cuate, pero bueno, no importa. ¿Por qué es más barata o sea, lo que quieres es destacar ese asunto precisamente? ¿Por ¿Por qué qué es es más más barata? barata la generación limpia? Es muy, muy fácil. Si tú generas energía eléctrica con combustibles, todo el tiempo tienes que estar pagando combustibles, ya sea diésel,
carbón, combustóleo, incluso el gas tiene un precio, mientras que la generación limpia funciona solamente a través de sol, viento y en algunos casos agua. Por agua sí hay que pagar un poco de derechos, entonces la hidroeléctrica no es de lo más barato que haya, Ujú. pero por el sol y el viento pues siguen siendo gratuitos en este mundo y pues mientras sean gratuitos, la solar y la eólica tienden a ser más baratas porque no tienes que pagar nada por el combustible o lo que hace mover al generador eléctrico, ¿no? Si es más barata, vamos a suponer, a ver si me sale el ejemplo. Por una tecnología sucia, vamos a suponer que por un watt, estoy diciendo una tontería, ¿eh? Ujú, ujú, Pago 100 pesos. ujú. Pero la limpia me la deja, haz de cuenta, en 30 pesos en lugar de 100 pesos. Los privados pueden decir, como a mí me salió en 30, yo le puedo poner a 99 y gano un chorro más. O sea, ¿cómo se garantiza de que a pesar de que la energía es limpia, no se abuse en el precio en el que se da esa energía eléctrica limpia? Bueno, lo que tú me acabas de platicar de que te cuesta 30, pero lo ofreces a 99, es justo el comportamiento de un monopolio. Pero si no hay monopolio, si hay competencia entre los generadores, pues todos tienen que ir ofreciendo el costo más bajo Más posible bajo. para garantizar que su energía se recibe en la red, que es como funciona el sistema. Entonces, para eso son justamente las subastas. Las subastas es para decir, a ver, yo necesito tal cantidad de energía, ¿quién me lo ofrece? Y pues las empresas saben que para ganar el contrato tienen que Ya. reducir el precio que proponen en la propia subasta y pues lo ofrecen a precios muy bajos. Gracias a eso, y hay que recordarlo, México obtuvo dos contratos con los precios más bajos del mundo en ese momento. Uno fue en 2016 y el otro en 2017 con un parque eólico. Y hay que decir, aunque el récord de costo de energía eléctrica del más barato del mundo se ha roto ya después de 2017 varias veces, el caso de energía eólica es y sigue siendo el récord de costo más barato del mundo. En México. En México, eólico. Del mundo. O sea, imagínate el potencial. Te seguiremos molestando en futuras ocasiones, Víctor, para que nos orientes sobre estos asuntos eléctricos. Aquí Eh, estamos, Eduardo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Ya en otro día veremos qué tan complicado le pone el escenario en México la reforma eléctrica en caso de que fuera autorizado. Ya tenemos oportunidad de platicar en otra ocasión de este asunto. Muchas Aquí, gracias. muchas gracias a ti. Que tengas buen Muchas día. gracias. Gracias.